libro de Habacuc, capítulo 3. El libro del profeta, el rey le muestra el templo, el palacio, los tesoros, todas las cosas le muestra. Y les cuenta también todas las hazañas. Entonces los babilonios sabían muy bien el poder que había, ¿dónde? En Judá. Aparte, cuando aún Babilonia estaba sujeta a los asirios, cuando Babilonia dependía de los asirios, el rey Senaquerib intenta conquistar a Judá. Trae 185,000 soldados para destruir a Judá. ¿Y qué ocurre? El Elohim de Judá, de Israel, envía un ángel y los mata a todos. Cuenta la historia que con esa derrota los asirios empezaron a tener decadencia, empezaron a decaer. Ya en Asiria empezaron a haber los conflictos internos. El rey Senaquerib fue uno de los reyes que trajo mayor prosperidad al país de Asiria, al imperio asirio. Pero con esa derrota como que perdieron el respeto de las demás naciones. Y todos sabían que fue en Judá y que fue una hazaña milagrosa. Entonces, bastante tiempo los babilonios tenían respeto sobre Judá. Anteriormente, después de la derrota de los asirios, los babilonios derrotan a los asirios. Habíamos visto eso, profetizó Nahum, había profetizado la caída de los asirios. También esa información llegó a Babilonia. El rey, ¿cómo se llama? Nabopolassar, ¿no? Había recibido una visión, dice, de que él iba a ser instrumento para juzgar a los asirios por su crueldad. Y también había recibido información que en Judá los profetas habían dicho que iba a caer Asiria. Entonces imagínense, ¿cómo creen que los babilonios estarán pensando acerca de Judá? No, estos son peligrosos. Y conociendo más la historia, desde los tiempos de Moisés, cuando estaban en Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, entonces no es cosa fácil. El rey Nabopolassar envía a su hijo Nabucodonosor para conquistar las tierras de los egipcios. Para aquel entonces los egipcios estaban conquistando gran parte de la tierra de Canaán y toda esa región. Y le derrota al rey Necao en una super batalla. Y con esa derrota él entiende que las puertas de esta región se me han abierto. En ese momento el rey Nabopolassar muere y ocupa el trono Nabucodonosor. Así comienza la historia. Y Nabucodonosor no se atrevió a hacer una invasión directamente a Judá. Primero envió mensajeros, vamos a negociar, vamos a hacer acuerdos, tratos y llevar a algunos nobles. Eso son, como se puede decir, como pequeñas pruebas. Y también no se atrevió a tocar nada sagrado del templo. Todavía respetaba. En esa primera, ¿cómo se puede decir? Primer intento de invasión fueron llevados Daniel y sus amigos, ¿no? Así vimos, hablando un poco de historia. Entonces, pero muchos años atrás ya el profeta Habacuc estaba recibiendo esta revelación. Entonces, esto nos hace entender algo. Esto es profético, ¿no? Babilonia, ¿qué representa? Hablamos mucho ya de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? El sistema, un poder político religioso que hasta nuestros días todavía está manifiesto. En el libro de Apocalipsis dice que Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia, dice, ¿no? ¿Y cómo se llamaba esa mujer? Decía Babilonia la grande, la madre de las rameras, decía, y de las abominaciones. Y hablaba también de una ciudad fuerte que va a ser destruida y que los reyes van a llorar, van a lamentar. Entonces, muchas de estas cosas menciona sobre Babilonia. Entonces, cuando nosotros vemos a Babilonia acá apareciendo en escena, no estamos viendo solamente a una ciudad común, sino a un sistema
religioso, espiritual, político que iba a empezar a incursionar en la humanidad. Sí, eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué tiene que ver acá el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel iba a tener que enfrentar eso. Iba a tener que enfrentar. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? ¿Qué era que soñó? Una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía el pectoral de plata, después la cintura de bronce, piernas de hierro y pie de barro, mezclado con hierro. Eso representaban reinos, imperios, gobiernos. ¿Pero con qué comenzó? ¿Con qué? Con Nabucodonosor, con Babilonia. Entonces todo eso representa. Después Nabucodonosor, cuando logra, y cuando Daniel había interpretado el sueño, ¿qué le dice? Que esa piedra que venía del cielo es la fuerza del Todopoderoso que va a venir y va a derrotar a todos estos imperios y va a establecer un reino que durará para siempre. Así le había dicho, ¿no? El reino del Todopoderoso, el reino de Dios, le dijo. Entonces Nabucodonosor quedó pensando, sí, exactamente, yo así soñé. Encima Nabucodonosor no contó el sueño. Quería, para saber si el que le interpretaba era verídico, pidió que me adivine y me interprete. Y Daniel le adivinó, se puede decir así, no le adivinó, Dios le reveló y le interpretó también. Entonces no podía, por más que la interpretación no le gustaba, no podía decir nada. ¿Por qué? Él descubrió qué es lo que soñó. Y ahí se quedó pensando, ¿no? Y como que él le nombró a Daniel gobernador sobre todos los gobernadores. ¿Sí o no? Así le nombró. Este hombre es el hombre más sabio de los sabios. Quiere decir que él tenía respeto hacia el Elohim de Daniel. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? No es cualquier cosa lo que Babilonia está entendiendo sobre el pueblo de los hebreos. Pero más adelante ocurren cosas. El pueblo peca, el pueblo transgrede y Babilonia arrasa. Babilonia ataca y destruye el templo y roba todas las cosas sagradas. Jeremías detalló específicamente, detalladamente, qué cosas llevó, los vasos, los enseres sagrados que estaban en el templo. Los llevó todo y los puso a los pies de su dios Marduk. Y no pasó nada. No le pasó nada. Entonces Nabucodonosor, ¿qué entendió? Derroté al Elohim de los hebreos. Acabé con el Dios hasta ahora conocido como más poderoso de todos, con el que nunca nadie ha podido acabar. Entonces soy realmente el Dios de dioses. Él se levantó como el nuevo ungido del Eterno, ¿no? El nuevo soberano, el nuevo poderoso. Y por eso, ¿qué hizo? Una estatua de oro. Y convocó a todos para que le adoren, le alaben, se inclinen ante él. Todo esto es una sombra profética que va a ocurrir en los tiempos finales. ¿Sí? Y todos tienen que inclinarse. ¿Sale el Apocalipsis o no? Y el que no quería sujetarse a la estatua que había hecho el falso profeta, era decapitado, dicen. Decapitado, degollado, eliminado. Y también, si no quería tener su marca. Todo esto para entender de qué nos quiere hablar este profeta. Y este profeta está viendo en visión todas estas cosas. Entonces su corazón está como desesperado, desanimado. Pero después tiene esperanza porque el Padre le habla, le hace entender, pero más el que tenga fe, el que sea fiel a las promesas del Todopoderoso, esa fe le va a mantener vivo. Va a mantener vivo. ¿Entendieron, no? Este es un pequeño resumen para entender de qué se trata todo este libro. Entonces hoy nos toca el capítulo 3 para finalizar este libro de Habacuc. No se olviden, ¿no? Después, ¿de qué se trata Habacuc? Ténganlo en cuenta. Hermano, todos los libros que nosotros estamos compartiendo tienen relación con el plan profético, o sea, con las enseñanzas del Mesías, de Yeshua y de los apóstoles.
El problema es que como nosotros no conocemos lo que los profetas dijeron, nos parece un poco extraño la enseñanza del Mesías, o sea, la enseñanza de Pablo sobre todo. Y la hemos tomado a un nivel, ¿cómo se puede decir? Latino. A un nivel latino, porque fueron los latinos, o sea, los romanos, los que le dieron el desarrollo mundial a la escritura. Le dieron fue un concilio de latinos, se puede decir así, ¿no? Concilio de latinos, los que decidió cuál iba a ser la fe que íbamos a seguir. ¿Es así o no es así? Y nosotros entonces desde ese enfoque hemos empezado a creer y a entender las cosas. Pero cada vez que Yeshua hablaba, inclusive con los judíos, con sus discípulos, él siempre les hablaba de los profetas. Los profetas dijeron, los profetas hablaron, los profetas enseñaron, los profetas mencionaron. Entonces nosotros tenemos que salir de ese enfoque, ¿cómo se puede decir? Latino, griego o hasta judaizante, porque también apareció el judaísmo de aquellas épocas, que ya era un judaísmo también lleno de costumbres y tradiciones, que también adquirieron, ¿de dónde? De Babilonia, de Grecia, de otros imperios también. Entonces empezamos a confundir todas las cosas. Pero cuando volvemos a los profetas, que eran los que en ese tiempo manifestaban la palabra del Padre, en tiempo en que había corrupción, en tiempo en que los sacerdotes estaban corrompidos, ellos hablaban la palabra, querían hacer volver al pueblo a la realidad. Cuando volvemos a los profetas, entonces podemos otra vez entrar en la línea de lo que el Padre nos quiere decir. El mensaje del Mesías, Yeshua, el mensaje de restauración. Y ahí podemos otra vez sentir gozo, paz, tranquilidad, esperanza y vivir por la fe. Amén. Bueno, arranquemos. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Oración de Habacuc. Esto es como una oración, como un salmo, como una canción. Vimos en el resumen que por eso se cree que él era uno de los músicos del templo, ¿no? Porque él usaba sus palabras a modo de canto, de salmos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. 5 ayes contra los corruptos, fue lo que vimos en el capítulo 2, ¿no? Los juicios que vendrían contra los pueblos corruptos. Habacuc. El texto hebreo incluye según Sigionot. Y esto es lo que encontramos. Probablemente indica el arreglo musical para la oración. Entonces, su oración es según un arreglo musical, según una expresión de alabanza. Continuemos. Oh Eterno, he oído tu palabra. Esta es parte interesante. He oído tu palabra y temí. Justamente hoy estuvimos mencionando sobre temer, ¿no? ¿Dónde era el texto de Eclesiastés 12:7? No me acuerdo 12, pero el último versículo. Eclesiastés 12, el fin de todo discurso es este: teme a Adonai, al Eterno, y guarda sus mandamientos. Así decía, ¿no? ¿Verdad? 12:13, ¿no? El fin de todo discurso. ¿Qué era fin ahí? El propósito, el objetivo, el plan, la idea. Ahí está, ¿no? El fin de todo discurso oído es este. ¿Qué es ahí fin? Propósito, objetivo. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Y ahí dice, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa eso? Eso es lo que es la vida del hombre. Tenerle temor. Ese temor, habíamos explicado, se trata de respeto. Respeten a Elohim. ¿Qué es respetar? Tal vez no entendés mucho de él, no sabés mucho de él, pero le tenés un respeto. Ustedes saben que muchas veces los reyes de la antigüedad respetaban al Dios de los hebreos. Tenían respeto. Nabucodonosor tenía respeto al Dios de los hebreos. Sabía con quién se estaba metiendo.
Pero ¿qué no hacía? No guardaba los mandamientos. Por eso le vino muchas cosas. Senaquerí también. Senaquerí envió primero algunos mensajeros. Quería tratar de doblegarle a ellos. Por un lado, ¿por qué trae a un pueblo que no puede defenderse tanto, que no tiene tanto probabilidad de ganar 185,000 soldados? Le tenía temor. ¿Se acuerdan de Balat? El rey Balat, justamente estamos en esta, según la creencia hebrea, ¿no? En la porción de Balac, ¿no? Balac era un rey que mandó llamar a un profeta llamado Balaam. ¿Para qué? Sí, porque le tenía temor. Pero ¿por qué no preparó su ejército y fue con ellos a la lucha? ¿O no oraron a sus dioses? Y eso que Balaam le dijo: yo adoro al Elohim de Israel. Igual le llamaron a él, sí, pero nosotros vamos a pagar, traicionarle a ese pueblo. Entonces, ellos tenían respeto hacia ese Elohim, por una parte, pero le faltaba algo. ¿Qué era? ¿Qué era? Entonces, mucha gente, no, a Dios yo le respeto, oh Diosito. Pero a la hora de vivir, a la hora de andar, a la hora de comportarse, ahí sí fuimos. Ahí sí no servimos, no hacemos. Entonces, el todo del hombre es tener respeto al Todopoderoso, al Elohim, y guardar sus mandamientos. Eso es lo que dijo el rey Salomón en su escrito. Y abajo dice: porque Elohim traerá toda obra a juicio. Eso es importante. Todo lo que hace, todo lo que decide, todo lo que vive, va a ser puesto a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si hiciste muchas cosas buenas, pero nadie supo, nunca revelaste a nadie, lo hiciste nomás, un día el Todopoderoso va a manifestar eso, para darte tu galardón. Contrario, si hiciste muchas cosas malas, pero nadie te pilló, nadie te descubrió, también van a ser puestas a la luz para recibir su castigo. Habíamos visto que acá también está en el versículo 7, ¿no? Vamos a continuar con Eclesiastés ya que entramos aquí. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Entonces, nuestro cuerpo, cuando deje esta vida, pasando el tiempo, se va a convertir en hueso, y después el hueso se va a convertir en polvo. ¿Y qué va a pasar de este polvo? ¿Qué pasa de este polvo? ¿Dónde se va el polvo? A la tierra, se mezcla con la tierra. Por eso al que muere se le entierra, ¿no? Desde que comenzó la humanidad, mucha gente ha muerto. ¿Y ustedes creen que toda esa gente que ha muerto están en el cementerio ahora mismo? ¿Dónde están? En polvo, en la tierra. Tanta gente que ha muerto, ¿acaso todos están sepultados en cementerio? No alcanzaría cementerio, ¿no? Entonces, ¿dónde están todos esos cuerpos de toda la gente que vivió en todo este tiempo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en el polvo de la tierra, ¿sí o no? Muchas veces entonces estamos pisando algunos cuerpos. Tal vez estamos pisando algún cuerpo de nuestro antepasado. Una forma de explicarlo. Porque hay que decir, ¿dónde están todos estos cuerpos? Están mezclados con el polvo de la tierra. Entonces, por eso el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Cuando el Todopoderoso creó a Adán, ¿de qué le formó? Del polvo de la tierra, ¿no? Sacó así, levantó. Y después le dio aliento de vida y el hombre vivió. Después le dijo que al final de tus tiempos, cuando termine tu día, volverás al polvo, a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Así le dijo. Vas a volver otra vez, vas a regresar ahí. Entonces, pero cuando el Todopoderoso regrese y quiera hacer justicia con la humanidad, ¿cómo lo va a llamar? ¿Dónde está la humanidad? O sea, ¿dónde va a estar la mayoría? ¿Dónde están? En el polvo. Entonces, si quiere llamarles, ¿de dónde le va a llamar? ¿Del cielo? Vengan todos. Del polvo. Entonces, del polvo los tiene que nuevamente
crear. Pero ya cada uno tiene su memory, ¿sí o no? Su memory. Ya todos los que están formados tienen su memory, entonces los va a levantar y ahí va a empezar a juzgar, de acuerdo a lo que hayan hecho. Tanto buenos como malos, todos van a ser nuevamente levantados. Así que no se preocupen por sus polvos. ¿Dónde se deposita? Yo escuchaba que en la antigüedad, el catolicismo, y miren que es curioso, ¿no? El catolicismo tenía un pensamiento de que algún hereje no es solamente suficiente matarle, hay que quemarle y hay que hacer que desaparezca de la faz de la tierra. Entonces existió un antiguo predicador llamado Wycliffe, un inglés, que llegó a traducir en el año 1350 por ahí. Llegó a traducir la Biblia del latín al inglés y llegó a guiar a mucha gente. Pasando los años, uno de sus seguidores fue un, no sé si polaco, John Hus se llamó, John Hus. Él fue un sacerdote que escribió muchas cosas que no le agradó a la Iglesia Católica y lo mandaron quemar. Entonces, muchas de sus enseñanzas estaban inspiradas en las enseñanzas de Wycliffe. Ustedes pueden buscar todo esto en Google Historia y van a averiguar. Yo más o menos les cuento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que los católicos, enterándose de que estas enseñanzas venían de Wycliffe, hicieron una búsqueda. Wycliffe había muerto hace 200 años ya. Lo empezaron a buscar, busquen sus huesos, y encontraron finalmente su tumba, porque él murió viejito y lo sepultaron. Encontraron sus huesos. ¿Y qué hicieron? La Inquisición sacó los huesos y le lanzó unas maldiciones, y la maldición caiga sobre ti y que te pudras en el infierno, a los huesos de Wycliffe. Y después lo quemaron su hueso así hasta que se quedó polvo, y subieron a una montaña y la esparcieron por ahí, para que no quede nada de Wycliffe. O sea, ¿qué es lo que estaban pensando ellos cuando hacían esto? ¿Qué es lo que querían? Que desaparezca. Por ahí va a venir el Todopoderoso y quiere resucitarle, no va a poder encontrar ni su ceniza, nada, porque se esparció ahí en medio del monte, voló. Así ellos le engañaron entonces a Elohim. Entonces, hasta con esa acción a mí me da a sospechar de que estas personas estaban entendiendo algo. Por eso hacían eso. El Todopoderoso va a buscar todo lo que ha quedado, no importa si sea una pizca de polvo de nuestra vida, para darnos nuestra recompensa. Pero hay que tenerle respeto. Entonces, ¿qué dice Habacuc? Volviendo al versículo 2. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Te tengo respeto. Hermanos, la persona que escucha la palabra de Elohim le respeta. ¿Qué dice en Isaías capítulo 66? El cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Así está escrito. Tiembla a mi palabra. Yo soy el que dice todas las cosas, pero voy a tener consideración de esa persona que cuando escucha mi palabra, cuando ve mi palabra, tiene respeto. Ese tiembla no, sino tiene respeto. Respeta lo que el Todopoderoso dice. Y eso es lo que se ha perdido en este tiempo. El respeto a las cosas del Todopoderoso. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces es como una narración de que está hablando, siempre has tenido misericordia y has visto nuestra aflicción y has visto nuestras torpezas, pero nos has dado tu gracia. Vamos al punto 2. Habla de un salmo parecido. Oración del profeta, dice, Salmo 78, versículo 31. Fíjense lo que dice ahí. Cuando vino sobre ellos el furor de Elohim e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron. Es una narración refiriéndose al pueblo que salía de Egipto, ¿no? Y todo lo que ha vivido. Y aún no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años
en tribulación. Esto fue lo que le ocurrió porque no pudieron tener en cuenta todas las maravillas que el Padre hacía. Esto es para tener un entendimiento de lo que ahora Habacuc está mencionando, ¿no? En ese versículo 2. Versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Y una prueba es cuando le envió la serpiente ardiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Serpiente ardiente. Y por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Se buscaban otra vez, se clamaban. Entonces buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Elohim era su refugio y el Elohim Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. En las necesidades le buscaban y con la boca le alababan. Y con su lengua le mentían. O sea, estaban contentos por los milagros, algo así, ¿no? Estaban contentos por los milagros, pero en la realidad sus pensamientos se iban a otro lado. Eso vimos nosotros en el pueblo de Israel. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ese era el problema. Cuando hay situación, cuando hay dificultad, por favor, Señor, ayúdanos. Ten misericordia a nosotros. Tenemos necesidad. Entonces viene la bendición y después ya estaban planeando otra cosa, ¿no? Su pacto, su alianza. Las cosas del Padre no me importan. Lo importante es que fui bendecido. ¿Entienden esta postura, no? El pueblo ha sido siempre así. Siempre busca cuando está en necesidad, quiere clamar al Padre, por favor. Cuando ya está todas las cosas tranquilo, ya empiezan las mentiras, ya empiezan las falsedades, ya empiezan los engaños, las trampas. Todas estas cosas empiezan a manifestarse, empiezan a funcionar. ¿Entienden, no? Pero el misericordioso, atiéndame esto, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. A pesar de que nosotros somos así. Hay que entender bien esto. Somos muchas veces aprovechados de la situación. Muchas veces estamos pendientes de querer recibir alguna bendición, pero no estamos pendientes de seguir los planes del Padre. A pesar de eso, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Él siempre tenía misericordia en nuestra vida. Siempre busca darnos su misericordia, su gracia. Siempre está queriendo guiarnos, ayudarnos. ¿Entienden? Eso está diciendo acá. Eso es lo que Habacuc ahora está clamando. Porque estamos en una situación complicada, difícil. Nuevamente el pueblo, miren, imagínense, su pueblo ni ahí, rebelde, ellos adorando ídolos, a Tamuz, y el Todopoderoso anunciando que viene un juicio tremendo contra ustedes. Viene Babilonia. Y ellos con ganas de cambiar, no, tranquilo. Entonces, ¿qué esperanza vamos a tener? Entonces, estos salmos son para darle esperanza. Entonces, Habacuc intercede o pide que estas acciones que siempre el pueblo ha tenido, el Todopoderoso ha tenido con su pueblo, vuelva a manifestarse. Vamos a versículo 2, ¿no estamos? En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí cuando estás con ganas de atacar, de destruir, acordate toda esa misericordia que tuviste hacia tu pueblo. Bueno, continuemos. Versículo 3. Elohim vendrá de Temán, de Edom, ¿no? Y el santo desde el monte de Parán, Selac. Y ahí marqué ese Selac. Porque como esto está en forma de canción, en forma de salmos, muchas veces las canciones tienen momentos donde hay, los cantantes entienden, hay una elevación, hay una parte donde es más dramático, o una parte donde detenerse, ¿no? De hacer una pausa. Entonces quiere hacernos entender que aquí quiero que te detengas un rato. Estoy narrando algo, pero ahora te voy a decir algo. Ahí los cantantes entienden de qué hablo. Los músicos entienden. Bueno, pero puse ese punto para aclarar ahí. Vamos a ver el punto 3.
Plan del Padre para su pueblo. Este es el plan que tiene Abraham, padre de la fe. Nosotros podemos entender que aquí se está hablando del comienzo del Todopoderoso con su pueblo. O sea, Habacuc se está acordando de todas las hazañas de fe que se manifestaron para su pueblo. Abraham, padre de la fe. Habacuc 3:3, Selak. El significado de este término hebreo es incierto, según algunos, ¿no? Probablemente es un término musical o literario, como meditar en este verso. O sea, como pon la atención, o medita, analiza, presta atención. Vamos a continuar con el versículo. Selak. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora sí vamos a ver el punto 3, un versículo de Deuteronomio. Vamos a ver lo que dice. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte, de en medio de fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí el Eterno nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Eterno habla al hombre y éste aún vive. Entonces, estamos viendo que Habacuc está recordando los momentos en que el Todopoderoso se manifestó a su pueblo. ¿Y cuándo fue uno de los momentos más grandiosos para el pueblo? Para el pueblo, cuando en el monte Sinaí ellos escucharon la voz de Elohim dándole los 10 mandamientos. Si hay otro momento más grandioso, no sé, ustedes me dicen, ¿no? Pero para mí, que ese fue el momento más grandioso. Y aquí la escritura en Deuteronomio confirma. Hemos entendido que Elohim puede manifestarse con nosotros. Filipenses 1:6, Pablo habló así: estoy seguro de que Elohim, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que el Mesías Yeshua vuelva. Y este versículo siempre se usa para una promesa personal, ¿no? Así como dice Pablo, estoy seguro que la obra se cumplirá, como mis proyectos, edificaré esa casa, compraré ese auto, ganaré la lotería, me casaré con esa mujer. Todos esos planes uno tiene, ¿no? Porque lo que comenzó la obra se cumplirá. Muchas personas así lo toman, pero ¿de qué estamos hablando? Pablo, ¿de qué está hablando? Si queremos relacionar con el plan del Padre, promesas del Padre, vemos que es su pueblo, su restauración, sus planes proféticos, todo esto que le estaba detallando a los profetas. Eso se va a cumplir como Él lo propuso. Él lo empezó así y lo va a terminar. Pablo está entendiendo esto, por eso le escribe así a los filipenses. Y también Deuteronomio hablaba de la grandeza del Todopoderoso con ustedes y con su manifestación. Cuesta, ¿no?, entenderle a los profetas, ¿no? Cuesta un poco, ¿no? Pero tenemos que pasar. Les dije, cuando decidimos estudiar toda la Biblia, decidimos pasar por esto. Si no, nos hubiéramos quedado nomás en el hijo pródigo, en la mujer adúltera, en reflexiones. Pero recuerden que Yeshua, para explicarle a 2 discípulos incrédulos, después de estar mucho tiempo caminando con él, nosotros creíamos que él era el Mesías. Dudaron. Entonces, ¿cómo les habló? Tardos, bobos. No sé si le dijo esa palabra, ¿no? Insensatos. ¿Por qué le habló así? No ven, no analizan lo que dicen las Escrituras. Imagínense si a nosotros nos tendría que hablar Yeshua, ¿qué nos diría? No analizan. No, pues yo no entiendo mucho la Escritura. Yo quiero que me digan nomás qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Quiere salvarme? ¿Me quiere librar del infierno? Según me han entendido. Yo eso quiero saber. Ahí nomás estamos. Y como que no vemos eso, nos vamos a mostrar al mundo. Porque no tenemos en cuenta lo que los profetas hablaban. Los profetas querían explicarnos todo lo que el plan del Padre estaba manifestando. Y eso también el apóstol Pablo les quería explicar a la gente, a los fariseos, que ya estaban, se puede decir, ideologizados con el sistema
babilonio, griego, romano. Así estaban en aquel tiempo. Y estamos también en este tiempo. Pero al volver al plan de los profetas, al analizar otra vez sus palabras, nuevamente nos vuelve a poner en el plan original. Un pueblo santo, un pueblo K2, que sea luz para las naciones. Una simiente bendita, un reino perdurable, eterno. Nuevamente volvemos a ese plan original. Y como ese plan nunca se ha manifestado, nunca nos han instruido, como que cuesta entender, ¿no? Cuesta, pesado, pesados son estos temas, ¿no? Porque eso no ha sido nunca lo que escuchamos. No se trata de eso. Entonces nos parece medio aburrido los temas de estos profetas. Pero quiero que ustedes estén viviendo en sus tiempos, sabiendo que Babilonia, ahí nos van a querer saber cuál era lo que el plan del Padre. Van a querer regresar a Abraham, a Moisés, van a querer ver todos los salmos para entender qué está ocurriendo. Me imagino que en los últimos tiempos, si nos toca vivir los últimos tiempos finales, vamos a querer agarrar la Biblia, ¿no? Para ver qué está pasando. ¿Sí o no? ¿Qué está ocurriendo? Esto está escrito. Quiero ver. A ver. Y si no hay más Biblia, cuentan algunos que van a desaparecer la Biblia, que no va a existir más. Puede ser, no sé. Recuerden que hay planes de que todo sea digitalizado. ¿Saben, no? Hay planes de que ya papel está inservible, ¿no? Hay que digitalizar todo. Entonces imagínense todo digitalizado y de repente ya puedan manipular los textos, las escrituras. El que tenga un rollo, una Biblia así, que esto va a ser valioso, ¿no? Muy valioso. Como hoy en día son los rollos o los escritos antiguos. Eso es muy importante porque vamos a poder ver impreso lo que dice. Porque imagínense, si estamos en una temporada donde todo está siendo adulterado y alguien te dice, no, descarga la aplicación de la nueva versión, la Biblia tecnológica más avanzada que existe. Ya todo, cuando vos abrís, salen las imágenes, ya todo ahí, ya con hechos reales. Pero no sabes si está modificado, porque se puede arreglar todo. No sabes si es cierto lo que está diciendo ahí. Se puede arreglar, corregir todo en las aplicaciones. Pero en el papel está impreso. Y cuanto más viejo, más verídico, ¿no? ¿Es así o no es así? Esta es una versión de 1909. De 1800 tanto, entonces más verídico. De ahí la importancia de estos puntos. Entonces, para aquel entonces, cuando se encontraba en una situación difícil, viene un juicio sobre las naciones, es importante volver a las escrituras, volver a la palabra. ¿Qué dicen los escritos? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la instrucción? Menciona sobre estas cosas que va a ocurrir. Menciona. Si ustedes se apartaran de mi palabra, se alejaran de mis escritos, de mis mandamientos, traeré naciones de muy lejos que les hablarán idiomas que no entienden, que les llevarán a lugares que no conocen, le van a obligar a adorar piedra y palos. ¿Así dice o no? Entonces, viendo estos escritos, los profetas podían entender, está dicho lo que va a ocurrir. Tal vez estamos en una época donde no sentimos eso. En el mismo tiempo el profeta Habacuc, mientras él estaba así desesperándose, había mucha gente que vivía feliz, que seguía el día a día común, sin que se preocupe de nada. Mientras Habacuc como loco hablaba. Jeremías, ¿cuánto tiempo profetizó? 25 años. Hablando. Ese loco otra vez hablando de que viene un pueblo y dice que va a destruir nuestro templo. ¿Podés creer, fulano? Ese loco ahí de Anatot anda diciendo que van a venir. Ni Senaquerib, ni Faraón pudieron con nosotros. ¿Y qué pico ese Nabucodonosor va a poder? Era como increíble, ¿no? Pensar que esto ocurriría. Pero sucedió. Bueno, versículo 4, ¿no? Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Está refiriéndose otra vez a los momentos que el Padre habló a su pueblo. Continuemos. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Hay una versión ahí en capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver.
Deuteronomio 37 habla de lo que Habacuc está diciendo, que el Padre, en Habacuc está diciendo que el Padre puso límite, midió quién va a ser, quién no va a ser, a quién le va a pertenecer, y miren lo que dice en la Torah. Vamos a leer. 7, ¿no? Acuérdate de los tiempos, 32:7, antiguos, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Según esta versión, dice que cuando se establecía a quién le va a pertenecer, a quién va a pertenecer, él ya estaba calculando según el número de los hijos de Israel. Pregúntale, dice, en este texto de Deuteronomio está escrito que cuando ustedes tengan duda de qué está pasando, de qué está ocurriendo, por qué nos están invadiendo, por qué estamos siendo esparcidos por todas partes, busquen en la antigüedad que Todopoderoso preparó todas las cosas de acuerdo a los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel estaban metidos en todos los planes del Padre. ¿Por qué se esparcirían por todas las naciones? Porque ese era su plan y su propósito. Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Volvamos a Habacuc. Vamos a avanzar más rápido ya. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Esto fue en tiempos de Moisés, si no me equivoco. Vamos al punto 7. Éxodo 15, 9 al 14. Vivencia de Moisés. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma, esto es un salmo de Moisés. Fíjense cómo él habla. Apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Eso decía el enemigo de Israel. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, eterno entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tus misericordias a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra a los filisteos. Ya Moisés en su canto, después de ver la hazaña que ocurrió en el Mar Rojo, está profetizando cómo van a estar las demás naciones cuando el pueblo de Israel aparezca. Esto también está recordando a Habacuc. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Eterno, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Todas las hazañas que ocurrió en tiempos de Moisés. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Y otra vez aparece Selah, como paren ahí un ratito. Hendiste la tierra con ríos. Empezaste a manifestar tu poder entre las naciones. Y atiéndame acá, versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna, porque no me salió la tierra, ¿no? El sol y la luna. Esto es interesante, ¿no? El sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Quién está diciendo esto? Habacuc. A la luz de tus saetas, de tus flechas, ¿no? Anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿De qué? A ver, cuando ustedes ven esto, ¿de qué se acuerdan? Josué. En tiempos de Josué ocurrió este fenómeno, que el sol y la luna, no la tierra, se detuvieron. Vamos a ver esa versión. Josué 10:12. Josué 10:12. Entonces Josué habló al Eterno el día en que el Eterno entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente. O sea, sol, detente. No la tierra, ¿no? Por eso me equivoqué, yo dije tierra, ¿no?
Parece que estoy tan pensando que la tierra es lo que se mueve que dije tierra, ¿no? Pero según esta versión es el sol lo que se mueve, porque le dijo, sol detente. Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol y la luna, según Josué, no sé yo si Josué no tiene entendimiento de astronomía o no tenía telescopio o no había volado al espacio y no se daba cuenta, pero él, por lo menos en su conocimiento, entendió que el sol y la luna es lo que se movían. O discutan con él ustedes qué era su problema. Yo nomás me pongo a pensar, yo pienso, ¿no? Que el Todopoderoso le reveló a Moisés, le reveló a Josué muchísimas cosas, pero no pudo revelarle que el sol y la luna, que el sol no se mueve, eso no le pudo revelar. Eso yo nomás me pongo a pensar, pero nosotros podemos sacar las conclusiones después. Y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol, otra vez, según el libro de Josué, se detuvo y la luna paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo. El sol así, ¡tac! Quieto ahí, quieto, no te muevas, no te muevas. O puede ser la tierra lo que haya parado también. Por eso yo dije tierra, ¿no? Me confundí, perdón. Y se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Entonces, hazañas como esta no se pueden olvidar. Cosas como esta hizo el Todopoderoso. Y Habacuc se está recordando. Continuamos. Está recordando todas las hazañas entonces que hizo el Todopoderoso. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, a tus escogidos. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. Descubriste el cimiento hasta la roca alto. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Como regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, después de que pensó todas las hazañas que hizo el Todopoderoso con nuestro pueblo, ahora nos viene esta tremenda angustia, tremenda disciplina, castigo. Pero yo voy a subir, yo voy a ir, viene el juicio, voy a superar, voy a pasar. Ahora, ¿qué dice el 17? Y atiendan bien este 17 porque es un versículo que narra algo profético también. Me gustan mucho los proféticos. Ya él está resignado, Habacuc ya está resignado, pero dice una cosa interesante. 17. Aunque la higuera, yo marqué cada palabra clave, no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Vamos a ese punto 17, que es algunos textos que habla. Habacuc 3, Biblia versión israelita, dice 3:17. Aunque no florezca la higuera, ni haya fruto en la vid, aunque falte el cosecho del olivas, y no produzca grano los campos, aunque desaparezcan las ovejas del corral, y no haya ganado en el establo. Eso es lo que dice. Y fíjense en Joel 2:22 que dice: animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera, pueblo de Israel, entre paréntesis, y la vid, ungidos frutos, darán su fruto. Una promesa de que Israel, a pesar de todas las situaciones, va a ser restaurada. Mateo 21:19 dice: y viendo una higuera, Israel bajo corrupción. Esa es la interpretación que le podemos dar a cuando Yeshua ve una higuera y no tiene fruto.
estaba lleno de hojas, dice. ¿Qué significa lleno de hoja? Apariencia, pero no tenía fruto. En la época que Yeshua vino, ¿qué había? El templo, estaban los fariseos. Ellos eran muy fieles a la tradición, según ellos, ¿no? Más que en los tiempos de Jeremías. En los tiempos de Jeremías había mucha idolatría, pero en tiempos de Yeshua había mucha apariencia, pero no había fruto. ¿Qué ocurrió por causa de eso a Israel en tiempo de Yeshua? Vino una maldición. ¿Qué representa maldición? Van a ser cortados de la tierra. ¿Qué es maldición? Cortado de la tierra. ¿Qué le pasó a esa higuera? Se secó, dice. No produjo nunca más fruto. Y eso le pasó a Israel hasta hoy. Hasta hoy. Yo no. En Israel, en ese lugar, ya no producía más fruto. ¿Dónde están produciendo los frutos? Fuera, en el campo. ¿Dónde iba a estar Habacuc? A pesar de que Israel no produzca nada, él iba a estar lejos, pero él iba todavía a tener esperanza en su Redentor. Eso es lo que el Padre nos estaba haciendo entender. Hay otro texto, ¿no? Dice, viendo una higuera, Israel bajó cerca del camino, vino a ella y halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Juan 1:48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Esto es cuando Yeshua le aparece y le llama a Natanael. Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora, y se acuerdan de esa escena, ¿no? Que en ese momento Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Cuando le dijo que yo te llamé antes de que yo te vi debajo de la higuera, antes que Felipe te llame, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué representa la higuera? El pueblo de Israel. ¿Qué representa Natanael debajo de la higuera? Buscando la restauración, la esperanza, la fe. Aunque el pueblo está en corrupción, Natanael está buscando la restauración, la respuesta. Lo mismo que estaba haciendo Habacuc. En una situación difícil de invasión, está buscando las promesas. Por eso le dijo, un verdadero israelita en que no hay engaño. Estamos entendiendo, ¿no? Lo que Habacuc ahora está viendo. Génesis 8:11, que habla aquí. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Otra de las cosas que habló Habacuc, volvamos al libro de Habacuc, 4 cosas mencionó. Uno, la higuera. ¿Qué era la higuera? Pueblo de Israel. Entonces, aunque el pueblo de Israel muera, sí se puede decir, ¿no? Aunque el pueblo, la nación de Israel perezca o desaparezca, no florezca, ni en las vides. Vides significa los frutos, las personas con fe, las personas fieles a la palabra. Yeshua dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué eran esos pámpanos? Las personas fieles. Aunque no hayan fieles a la palabra, aunque no esté nadie creyendo en las promesas, y después haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Vimos recién una referencia que la paloma traía hoja de olivo, ¿no?, en su pico, y dice que eso le hizo entender a Noé que las aguas ya habían bajado. ¿Qué representa entonces que esa paloma con ese olivo? El mensaje de que todo ya está firme, o sea, ya está volviendo a la normalidad, ya se está restaurando la tierra. Pero acá, ¿qué está diciendo Habacuc? Aunque falte producto del olivo, aunque no se vea la restauración, aunque yo no pueda ver que las cosas se están poniendo en su lugar. Recuerden que Habacuc quiere decir poner las cosas en su lugar. Pero aunque yo no pueda ver eso, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas, eso es más fácil, sean quitadas de la majada. ¿Qué significa ovejas? El pueblo esté lejos, esté en cada uno por diferentes lados, fuera de su corral. En las profecías que hay, que yo volveré a traer las ovejas descarriadas y las volveré a poner en su corral. Entonces, aunque yo no vea higuera, no vea un pueblo, no vea gente de fe, no vea promesas cumplidas, no vea las ovejas regresando a la tierra, no vea y sean quitadas la majada, y no haya vacas en los corrales, las vacas representan alimento, no haya esperanza para el pueblo,
Nada, no hay nada. ¿Están entendiendo, no? No hay nada. Aunque así sea, con todo yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Pero hoy en día las personas, pero yo no veo nada. Yo no veo que se hayan cumplido el judaísmo tradicional que dice, yo no veo que se hayan cumplido todas las promesas. Yo no veo. Yo no puedo creer en ese Mesías. Pero Habacuc decía diferente. Aunque yo no vea nada de eso, no vea que se está restaurando nada, vea a Israel totalmente en corrupción, no vea fruto, no vea nada, yo con todo yo me alegraré en el Eterno, en el Todopoderoso, en Yahweh, mi Salvador. Y me gozaré en medio de la tribulación, del exilio, en medio de la promesa no cumplida, me gozaré en el Elohim de mi salvación. Porque la promesa se le reveló a él. Tardará, pero créela, va a tardar estas cosas. Vamos al punto 18, hay un versículo ahí. Lucas 1:40. ¿Qué tiene que ver Lucas aquí? Atiendan bien, porque lo que Habacuc habló, María lo relató. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Elohim, mi Salvador. Vamos a entrar en el tiempo de María. María, Miriam, su nombre significa amargura, tristeza. En una época donde todo parece contrario. Supuestamente esperaban al Mesías, pero los romanos cada día eran más duros. La gente, en vez de tener la fe, cada día creía menos. ¿Qué Mesías ni nada? Acá hay que luchar. Se levantaban los celotes, los guerrilleros. Parece que no había esperanza. Pero en medio de esa situación, el Todopoderoso le revela su promesa a Miriam. Y ella tiene ese gozo y dice esta famosa frase. Frase que, ¿quién la mencionó también? Habacuc. Aunque no vea nada, aunque puros fariseos, puros romanos, puros incrédulos, puros celotes, pero mi espíritu se regocija en mi Señor, en mi Adón Salvador. Así hablaba. Esa es la persona que vive por la fe. Ese es el justo que por su fe, por su fidelidad a las promesas, puede superar toda esta situación. Amén. Eso es lo que Habacuc nos está enseñando. Terminemos, vamos a terminar ya. Con todo yo me alegraré en el Eterno, me gozaré en el Elohim de mi salvación. El Eterno, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y mis alturas me hace andar. Con esto concluyamos al texto ahí para terminar. Jeremías 30. Habacuc vivió también en tiempo de Jeremías. Eran contemporáneos. Atiendan bien lo que uno de sus contemporáneos también decía. Jeremías 30, versión Dios habla hoy, ¿no? Elohim promete que los cautivos volverán. Versículo 7. Se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob. Eso era lo que iba a venir con Babilonia y todo, iba a arrasar, iba a destruir. De ahí que ese temor de muchos de la tribulación, ¿no? Si es que llega a venir una tribulación, hay que entender que esa tribulación va a ser precisamente para recuperar a lo que se había perdido. El imperio, los imperios son como instrumento del Todopoderoso, entonces si su pueblo, si los supuestos creyentes están viviendo en corrupción y esas naciones tienen que ser usadas, entonces tiene que venir una tribulación sobre su pueblo. Pero dentro de su pueblo, dentro del pueblo que está corrompido, están los que tienen la fe. Está ese pueblo que a pesar de todo va a confiar en su Salvador y ese va a ser redimido. Así que no hay que tener temor de una tribulación, sea como sea. Amén. ¿O tienen miedo ustedes? Que hubo la tribulación. No, hay que seguir adelante, hay que tener la confianza en las promesas. Las promesas no hay que dejar de lado. No importa si no se ve a simple vista. ¿Qué era la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo ninguna de las promesas del Padre cumplirse, pero estoy seguro que serán hechas.
Dice, será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo los salvaré. Pero yo los salvaré. Yo, el Señor Todopoderoso, afirmo, libraré a mi pueblo del yugo de la esclavitud y no volverá a ser esclavo de extranjeros. Y me servirá a mí, su Señor, y Elohim, y a David, y a quien yo pondré por rey. Yo, el Señor, afirmo, no temas, pueblo de Jacob, siervo mío. No tengas miedo, Israel, pues a ti y a tus hijos los libraré de este país lejano donde están desterrados. Volverás a vivir en paz, en Shalom, tranquilo, sin que nadie te asuste. Promesas, promesas. El que tiene la fe, en medio de la guerra, recibe las promesas. Y en medio de los bombardeos y los ataques y los flechazos, tiene Shalom, tiene paz. Pero el que no tiene la fe, socorro, socorro, no, cálmate, cálmate, ten fe. Por eso a una vez le tiene que dar bofetada, ¿no? Para que despierte, ¿no? En medio de la tribulación. Vimos nosotros cómo arrancó Habacuc, cómo comenzó, quejándose del pueblo corrupto. No te preocupes, yo he preparado la solución. Después se quejó de la solución. Después el Padre le hizo entender su plan. El plan es que este pueblo sea usado para recuperar al pueblo escogido, al pueblo fiel. Siempre va a haber tribulación en medio del pueblo para sacar el oro puro. Entonces muchos son los llamados y los escogidos. Nadie quiere decir, ¿no? Muchos son los llamados y después. Entonces, yo quiero ser parte de esos pocos, no de esos muchos. Y sería bueno que muchos seamos esos pocos, ¿sí o no? ¿Está bien? Esos pocos que seamos muchos, para que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. El Eterno, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace, y en mis alturas me hace andar. Y ahí sale al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Entonces, como diciendo que esto es una canción. Esto es algo que se hizo en forma de canto. Hermano, así hemos concluido este libro de Habacuc, el que abraza las promesas, la esperanza. Habacuc se quedó con la promesa. Apóstol Pablo se quedó con las promesas. Los apóstoles se quedaron con la promesa. Y al final todos se quedan con la promesa, ¿no? Y esa es la esperanza que tiene el pueblo del Padre. Si nosotros no creemos en sus promesas, tampoco tenemos esperanza. Si creemos en sus promesas, promesa de resurrección, promesa de restauración, promesa de una vida nueva, entonces en esta vida de aparente tribulación, dice el apóstol Pablo,